Max era un chico tranquilo, con ojos brillantes y una mirada soñadora. Desde pequeño estaba enamorado de María, la chica de la casa vecina, que siempre le pareció una estrella inalcanzable. A menudo la observaba desde la ventana de su habitación, admirando su belleza y elegancia. Pero, a pesar de sus sentimientos, nunca encontraba el valor para acercarse a ella y confesarle su amor. Mientras Max soñaba con María, Liana, su compañera de clase, secretamente tenía sentimientos por él. Siempre lo consideró interesante y misterioso, y quería conocerlo mejor. Un día, debido a un proyecto escolar, terminaron en el mismo grupo y Max comenzó a notar a Liana de una manera diferente. Ella era inteligente, encantadora y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Max comenzó a pasar más tiempo con Liana y gradualmente sus sentimientos hacia ella comenzaron a cambiar. Al mismo tiempo, Liana y María, quien se convirtió en su íntima amiga después de la universidad, estaban ocupadas con sus propios proyectos y fortaleciendo su amistad. María fue la única persona a quien Liana confesó sus sentimientos por Max, y María siempre la apoyó en su búsqueda. Max, por su parte, se sentía dividido entre su amor de toda la vida por María y sus nuevos sentimientos por Liana. No sabía cómo lidiar con este conflicto y sentía que su corazón se rompía en dos. El destino entrelazó sus vidas y en algún momento se vieron envueltos en una situación que los sacudió a todos. En ese momento, Max se dio cuenta de que sus sentimientos por María habían cambiado y que su corazón pertenecía a Liana. Decidió dar un paso adelante y confesar su amor por Liana, lo que hizo que su corazón latiera de alegría. Liana, emocionada y feliz, aceptó sus sentimientos con el corazón abierto. Comenzaron su propio camino juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de cada momento que pasaban juntos. María, al ver la felicidad de su amiga, se alegró por ella y continuó siendo un apoyo y amiga para ambos. Así, la historia, que comenzó con un amor secreto y sentimientos complicados entrelazados, se convirtió en una historia de amor, amistad y valentía para abrir el corazón a nuevas posibilidades. En la ciudad de Zeta-Eka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a
la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas, grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Masha y Lucy se convirtieron en heroínas de su ciudad, y su historia inspiró a otros a luchar por la justicia y contra la corrupción. Dimitri era un chico de una pequeña ciudad donde el único entretenimiento eran las calles polvorientas y los rascacielos grises. Pero a Dimitri siempre le atrajo algo más, algo brillante y emocionante. Soñaba con ser músico, escribir música que llegara al corazón de la gente, que la hiciera llorar y reír. Pero el camino hacia su sueño estaba sembrado de dificultades. Sus padres, simples jornaleros, no apoyaban sus aficiones, pues consideraban la música una ocupación inútil. En la escuela se burlaban de él por sus inusuales aficiones, por el hecho de que, en lugar de jugar al fútbol, pasara el tiempo con la guitarra. Dimitri no se rindió. Aprendió a tocar en secreto, se pasaba horas sentado en su habitación, rasgando las cuerdas y componiendo melodías. Leía libros sobre grandes compositores, absorbía sus historias y se inspiraba en su talento. Pero la vida no era un cuento de hadas. Tenía que trabajar para ayudar a mantener a sus padres, pero seguía luchando por su sueño. Después del trabajo, cansado, seguía yendo a su habitación, cogía la guitarra y se ponía a tocar. Un día, en un festival local, se aventuró a actuar. Su música, sincera y sentida, llegó al corazón de los oyentes. Se fijaron en él, empezaron a invitarle a conciertos y luego a grabaciones profesionales. Dimitri nunca olvidó de dónde venía. Siempre siguió su sueño, no se rindió ante las dificultades. Y ahora, sentado en el escenario, ante un público de miles de personas, se daba cuenta de que su persistencia, su fe en sí mismo, le habían llevado a esta cima. Se había convertido en un músico famoso y su música se escuchaba en todo el mundo. Demostró que un sueño puede hacerse realidad si se persigue con perseverancia a pesar de las dificultades. Dimitri estaba de pie en el escenario y en sus ojos se reflejaba la luz de los focos y las caras de los fans. Y su corazón latía no solo con música, sino también con la fe insaciable de que cualquier sueño puede hacerse realidad si se persiste en perseguirlo. Andrei era un hombre tranquilo y retraído, acostumbrado a una vida comedida en una pequeña ciudad. Su familia, que parecía corriente, estaba formada por unos padres cariñosos y un hermano pequeño. Andrei se sentía feliz hasta que encontró un cofre polvoriento en el desván. Dentro, bajo una capa de polvo, yacía una pila de viejas cartas, fotografías y diarios. Al principio no les había prestado mucha atención, pero le ganó la curiosidad. Con cada carta, con cada fotografía, Andrei se sumergía en otra vida, la vida de sus antepasados que nunca había conocido. Las cartas estaban llenas de amor y ternura, pero también encerraban una historia oculta. Resulta que su bisabuelo participó activamente en la revolución, y su bisabuela, por azares del destino, se convirtió en amante de un hombre de ideas opuestas. Su amor fue ilegal, sus vidas llenas de pruebas. Andrew se enteró de que su bisabuelo fue detenido y ejecutado, y su bisabuela, para protegerse a sí misma y a su hijo recién nacido, ocultó la verdad sobre su padre. En su diario encontró una descripción del sufrimiento, de la soledad, pero también de un amor inconmensurable por su hijo, por su padre. Este secreto, oculto durante años, puso patas arriba el mundo de Andrew. No podía entender cómo su familia podía vivir con esta pesada carga. Se sintió traicionado, engañado por su pasado. La decepción, el resentimiento y, al mismo tiempo, la compasión por su familia le abrumaron. A partir de ese momento, la actitud de Andrew hacia su familia cambió. Ya no los veía como un mundo sin nubes. Vio detrás de la fachada de sus vidas los secretos,
las ansiedades y los profundos sentimientos que guardaban en su interior. Pero con esta nueva comprensión llegó la oportunidad de sanar. Andrew decidió compartir su descubrimiento con su familia. Quería que por fin sacaran a la luz este secreto para que juntos pudieran enfrentarse a su peso. La conversación no fue fácil. Hubo preocupaciones, arrebatos emocionales, acusaciones. Pero al final, Andrew se dio cuenta de que su familia no ocultaba la verdad por rencor o egoísmo. Simplemente tenían miedo. Miedo de destruir un mundo ya frágil, miedo de perderse unos a otros. Al final, la verdad salió a la luz. La familia de Andrew, gracias a su valentía, pudo finalmente limpiar sus corazones del pesado secreto. Estaban unidos, curados y más unidos que nunca. Aunque Andrew ya no veía a su familia con la misma ingenuidad, llegó a quererlos aún más. Se dio cuenta de que ellos, como él, habían sido víctimas del pasado, pero habían logrado sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante. Guardó las viejas cartas y fotos como recordatorio de que la vida no siempre es un brillante cuento de hadas, sino un camino lleno de senderos secretos y giros impredecibles. Pero hay que creer en él. Como tu familia, hasta el final. La vieja casa hacía ruidos como un barco sobre las olas. Dentro, en un viejo taburete, estaba sentado Iván. Aferraba entre sus manos un billete arrugado de 10 rublos, el último. «Esto es todo», susurró, acariciando el billete como si fuera una joya. «De verdad no queda nada». Ayer Iván había recibido su pensión, apenas suficiente para el pan y la mantequilla. Y hoy incluso eso se le estaba acabando. Tenía un agujero en el bolsillo y en el alma. Iván no era un hombre rico, había vivido modestamente toda su vida. Pero antes, al menos siempre había pan, al menos té con hierbas. Y ahora, la imagen del joven Iván, lleno de energía y sueños, apareció en mi mente. Trabajaba en la fábrica, montando tractores. Con una sonrisa recordaba el primer motor que montó él mismo. ¡Qué sensación de orgullo! Pero el tiempo no espera. La fábrica cerró, no había trabajo. Iván se encontró sin trabajo, con los bolsillos vacíos. Fue a ver a su hijo, que vivía en otra ciudad, pero allí no era bienvenido. El hijo ya había formado su propia familia, y Iván no tenía vivienda, ni dinero, ni trabajo. ¿Y qué hacer ahora?, se preguntó. La respuesta llegó sola. Se levantó, arregló su vieja chaqueta y se fue al pueblo. Allí había gente, allí había vida, tal vez habría un lugar para él. Iván caminaba por la calle con lágrimas en los ojos. No por falta de dinero, sino de pena por el tiempo perdido, por las oportunidades perdidas. Pero había esperanza en su corazón. Aún podía trabajar, aún podía ayudar a la gente. Y buscaría hasta encontrarla. Por el camino, vio a un joven que vendía manzanas. Iván compró 2 manzanas, se comió una y le dio la otra al chico. «Aquí tiene, joven, para el té», le dijo Iván, sonriendo. El muchacho no se sorprendió. Cogió la manzana, dio las gracias a Iván y siguió comerciando. Iván siguió adelante, con el bolsillo vacío, pero con el corazón lleno. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. «Seguramente me llevará a la gente», pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel.
Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debes ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte? María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María, confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad. Personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia.
En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. Aljona, con su largo pelo castaño, siempre había soñado con una vida fuera del pequeño y polvoriento pueblo, donde su vida fluía como el río que gorgoteaba tranquilamente cerca de su casa. Sus días estaban llenos de rutina: trabajar en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas, pasar largas tardes bordando y leyendo los libros que había heredado de su abuela. Pero en su corazón soñaba con una gran ciudad donde los adoquines brillaran a la luz del sol y los rascacielos alcanzaran las nubes. Imaginaba calles ruidosas llenas de gente, escaparates luminosos llenos de cosas bonitas y, por supuesto, un teatro donde sonara música mágica y se desarrollaran historias increíbles sobre el escenario. Una vez, cuando Aljona estaba en el mercado, se encontró con un viejo gitano que le leyó el futuro de su mano. Él, mirándola a los ojos, le susurró: «Tienes un alma fuerte, pero tu vida es como un río que fluye sin saber a dónde. Encontrarás tu destino a lo lejos, donde los rascacielos tocan las nubes». Las palabras del gitano encendieron un fuego en Aljona. Decidió ir a la ciudad arriesgando todo lo que conocía por un sueño, por su propia historia. En la ciudad se encontró con dificultades. Sus sueños de una vida hermosa se vieron rápidamente truncados por la dura realidad. Trabajó de limpiadora, lavó ropa en una lavandería y buscó un lugar donde vivir. La ciudad la recibió con frialdad e indiferencia.
Pero Alyona no desesperó. Un día asistió a una representación en un pequeño club de teatro situado en las afueras de la ciudad. La historia que se contaba en el escenario parecía reflejar su propia vida. Le sorprendió la interpretación de los actores, su habilidad, su sinceridad. En ese momento se dio cuenta de que quería formar parte de esa magia, quería contar historias, quería transmitir emociones a la gente. Alyona empezó a ir a todas las representaciones de este teatro, a aprender de los actores, a sumergirse en el mundo del teatro. Escribió sus propias historias, inventó escenas y un día, ya decidida, se acercó al director del teatro y le ofreció su trabajo. Se dieron cuenta de su talento. Alyona se convirtió en ayudante de dirección y luego en dramaturga. Sus historias, llenas de vida, amor, tristeza y esperanza, conmovían al público. Alyona, una chica de pueblo, hizo realidad su sueño. No se limitó a vivir en una gran ciudad, sino que se convirtió en parte de su alma, contando historias que permanecían en el corazón de la gente como un recuerdo de algo especial. Algo que te hace creer en los sueños y en el hecho de que incluso el arroyo más tranquilo puede precipitarse hacia el gran río.